¿Estás a punto de comprar un tractor nuevo? Cuidado. No todo lo que brilla es oro. En este video te revelaremos los tractores que prometían ser la revolución del 2024, pero resultaron ser un dolor de cabeza. Desde fallas mecánicas hasta problemas de rendimiento que nadie vio venir. ¿Estás listo para descubrir qué modelos no valen tu inversión? Si no quieres arrepentirte de tu próxima compra, quédate hasta el final. Comenzamos. La montaña rusa hidráulica. El New Holland T4 100F fue anunciado con bombos y platillos como el tractor perfecto para viñedos y huertos, diseñado para maniobrar en espacios estrechos y terrenos difíciles. Pero, ¿qué pasó en realidad? Bueno, muchos agricultores comenzaron a notar problemas con el sistema hidráulico desde las primeras semanas de uso. ¿Te imaginas tener que detener tu trabajo cada 2x3 porque la presión hidráulica no se mantiene? Un verdadero desastre. Este modelo, que se suponía iba a facilitar el trabajo en terrenos inclinados, se convirtió en una fuente constante de frustración. Agricultores reportaron que, en medio de la cosecha, el sistema hidráulico simplemente dejaba de funcionar, haciendo imposible controlar los implementos. Además, en climas fríos, el motor tenía serias dificultades para arrancar, lo que obligó a muchos a invertir en sistemas de calentamiento adicionales. Y por si fuera poco, el consumo de combustible también fue un tema de queja. Muchos propietarios mencionaron que, a pesar de su tamaño compacto, el T4 100F era sorprendentemente voraz en términos de consumo, haciendo que el costo operativo se disparara. ¿Te imaginas tener que parar la cosecha para hacer reparaciones constantes? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido un tractor que te haya dejado tirado. Dato curioso, ¿sabías que algunos modelos del T4 100F presentaban fugas en el sistema de frenos desde fábrica? Un error imperdonable. ¿Te ha pasado algo similar con algún tractor? Déjanos tu experiencia. El pesadilla verde. John Deere, una marca que evoca confianza y tradición, tropezó con este modelo. El 5058E fue diseñado para ser un tractor robusto, ideal para todo tipo de terrenos. Pero, lamentablemente, no cumplió con las expectativas. ¿Por qué? Resulta que, aunque la tracción en terrenos firmes era aceptable, en suelos sueltos o pantanosos el tractor simplemente se quedaba atascado. Esto hizo que muchos agricultores tuvieran que recurrir a otros vehículos para rescatarlo, perdiendo tiempo y dinero. Además, el motor, que supuestamente estaba diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo con bajo consumo de combustible, terminó siendo todo lo contrario. Se reportaron fallos en la inyección de combustible, lo que no solo afectaba el rendimiento, sino que también generaba un humo negro que ensuciaba todo a su paso. Inaceptable para una marca como John Deere. Dato curioso, en algunas regiones, los concesionarios comenzaron a ofrecer kits de modificación para intentar solucionar los problemas de tracción, pero muchos usuarios se quejaron de que las modificaciones eran caras y no solucionaban realmente el problema. ¿Alguna vez has tenido que modificar un tractor para que funcione como debería? Comparte tu experiencia. La promesa incumplida. Massey Ferguson siempre ha tenido una reputación sólida, pero el 5711 dejó mucho que desear. Este modelo, que prometía ser un caballo de batalla, terminó siendo una promesa rota. Desde el principio, los problemas con la transmisión fueron notorios. Muchos propietarios reportaron que, después de unas pocas horas de uso, los cambios se volvían duros y ruidosos, como si el tractor tuviera décadas de uso. Pero eso no es todo. También se registraron problemas con el sistema de frenos, que en algunos casos se bloqueaba, causando situaciones peligrosas en terrenos inclinados. Imagina estar descendiendo una colina y que los frenos no respondan como deberían. Un verdadero riesgo para cualquiera. Dato curioso,
Este modelo fue uno de los primeros en incorporar un sistema de navegación GPS, pero muchos usuarios se quejaron de que era ineficaz y a menudo se desincronizaba, haciendo que el tractor se desviara de su trayectoria programada. ¿Te imaginas intentar seguir una línea recta y que el tractor se vaya a la derecha? Una locura. ¿Alguna vez has tenido problemas con la tecnología de tu maquinaria? Cuéntanos tu experiencia. El beberrón del campo. El Kubota M5091 es un tractor que, a primera vista, parece tenerlo todo: diseño compacto, buena potencia y la promesa de ser eficiente. Pero, al parecer, esa eficiencia quedó en la fábrica, porque en el campo este modelo es un verdadero bebedor. Los usuarios reportaron que, incluso en tareas sencillas como la labranza, el consumo de combustible era sorprendentemente alto, dejando a más de uno buscando alternativas más económicas. Además, se han reportado problemas con el sistema de refrigeración. En condiciones de calor extremo, el tractor tiende a sobrecalentarse, lo que no solo reduce su rendimiento, sino que también puede causar daños graves al motor. Algunos agricultores han tenido que instalar radiadores adicionales para evitar este problema, y eso que hablamos de un modelo supuestamente nuevo y moderno. Dato curioso, se descubrió que el M5091 tiene un problema con la ubicación del filtro de aire, lo que hace que éste se obstruya más rápido de lo normal, reduciendo la potencia del motor. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con problemas de diseño en tu maquinaria? Déjanos saber. El rebelde eléctrico. Cerramos con el Farmal 75A, un modelo que prometía ser el aliado perfecto para trabajos medianos y ligeros, pero terminó siendo un dolor de cabeza para muchos. ¿El problema principal? El sistema eléctrico, que parece tener vida propia. Algunos días todo funciona de maravilla, pero al siguiente, el tablero de control se ilumina como un árbol de Navidad con todos los errores posibles. Desde problemas con el arranque hasta fallos en las luces y los sensores, este tractor parece estar embrujado. Aparte de eso, la falta de potencia en terrenos difíciles lo convierte en una opción poco confiable para trabajos serios. Si a eso le sumamos que el servicio técnico para resolver estos problemas es escaso en algunas regiones, entenderás por qué tantos agricultores han decidido venderlo y cambiar de marca. Dato curioso, algunos usuarios han intentado reemplazar el sistema eléctrico por completo, pero los costos de esta operación suelen superar el valor del tractor en sí. ¿Has tenido alguna experiencia con problemas eléctricos en tus máquinas? Déjanos tu historia en los comentarios. Aquí, en Auto Diesel Hub, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la maquinaria diésel, sin filtros y sin mentiras. Si quieres evitarte dolores de cabeza y conocer cuáles son las mejores opciones antes de comprar, este es tu lugar. Suscríbete y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saber tus necesidades y qué temas te gustaría que abordáramos. Recuerda, juntos hacemos esta comunidad y, con tu ayuda, podemos crear contenido que realmente te sirva. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si estás considerando comprar un tractor, investiga bien, visita a tu concesionario local, sobre todo, evita estos modelos que pueden hacerte perder tiempo y dinero. Hasta la próxima, aquí en Auto Diesel Hub, el lugar donde el diésel manda.